Nos acompaña don Eddie Olivares, un hombre que ha estado fajado y se le nota porque está más delgado, fajado en el Partido Revolucionario Moderno, en la vicepresidencia ejecutiva de esa entidad. Me imagino yo que él, que es un experto en amarres, debe haber hecho un postdoctorado, porque hay muchas, en los partidos siempre hay dificultades cuando de elegir los candidatos se trata, y más cuando hay que anudar también las candidaturas extra partido, como es el caso de los abogados ahora. De manera que tenemos aquí a un hombre que debe estar cansado por el trabajo, pero que tiene muchas cosas que ofrecernos para entender la política del Partido Revolucionario Moderno en estos días, cuando ya se está en camino hacia unas elecciones municipales y luego desde ahí los motores seguirán para unas elecciones presidenciales y legislativas. Don Eddie Olivares es un especialista en derecho electoral en su condición de miembro titular de la Junta Central Electoral, abogado en ejercicio, y fue, como siempre decimos, el primer procurador fiscal de la provincia más grande del país. A veces se nos olvida que es la provincia Santo Domingo. De manera que les invito a esta conversación con este gran político y gran amigo. Don Eddie Olivares, qué bueno verlo. Bueno. Joven, buen mozo. Usted parece miembro distinguido del Club de los Popis. El cariño sí. No, yo muy contento de estar aquí en el programa y conversar. En su programa. Sí, yo soy parte del programa. Socio emocional. Emocional, y me alegra muchísimo en estos tiempos, ya en el que acaba de iniciarse oficialmente la campaña electoral, con la proclama. Exacto. Que dictó el miércoles la Junta Central Electoral, y a partir de la cual hay una serie de requisitos que deben ser cumplidos en la carrera por los cargos de elección popular del nivel municipal. En el PRM creo que hay unos casos pendientes para estos días en el Tribunal Superior Electoral. Aparte de eso, ¿todo está en orden o hay cosas todavía, hay candidaturas, que hay boletas que completar, hay cariños que repartir, afectos para tranquilizar a los inquietos, que es normal en estos periodos en los partidos? No todo el mundo queda complacido. Sí, así es. Las elecciones de febrero, 18 de febrero, son las que eligen la mayor cantidad de cargos de elección popular. 3.349. Incluyendo los regidores, ¿no? Incluyendo regidores y suplentes. 158 alcaldes y sus vicealcaldes o vicealcaldesas. 235 directores de distritos municipales con sus subdirectores o subdirectoras. Según sea el director de un género, la directora es de otro género. Correcto. Igual que en el caso de los alcaldes. Uno es de un género y otro del otro. Para forzar la equidad de género. Sí. Y también 735 vocales de distritos municipales. Igual. Sí. En términos de género. No, porque no llevan suplente. Los vocales no tienen suplente. No hay una manera de hacer esa combinación. El equilibrio se da en función de candidaturas. Exacto. Ahí se aplica no más de un 60 ni menos de un 40 de género.
puede cualquiera de los géneros Exacto. llegar hasta un 60, pero el otro pero no puede pasar de un 60, ya. Y el otro puede llegar a un 40, pero no puede bajar de un 40. Eso garantiza la manera del equilibrio, un equilibrio, ¿no?, significativo, casi igualitario en los niveles plurinominales, que es lo que se aplica. Correcto. En ese sentido, ya los candidatos están inscritos. Todos. Todos. Hay algunas impugnaciones, ¿no? Sí, pero me parece que muy pocas en el nivel municipal, porque en el caso, por ejemplo, de nuestro partido, se eligieron los candidatos a regidores y a vocales de distritos municipales y directores de distritos municipales, excepto los 20 principales distritos municipales. Se eligieron a través de primarias cerradas. Las primarias cerradas generan menos conflicto que las encuestas, contrario a lo que creían las cúpulas partidarias, y que prefirieron las encuestas por eso, y sin embargo las encuestas resultaron un verdadero desastre en términos del proceso. Entonces, bueno, ahí también falló la dirección, porque las encuestas son frágiles y siempre son impugnables, da más pie al conflicto. Lo que ocurre, yo siempre estuve en contra de la utilización de las encuestas para elegir candidaturas. Exacto. Porque las encuestas no son un método de elección, aunque el legislador dominicano la colocó como un método de elección. Cuando eso ocurrió, yo en el propio Congreso hice la observación, porque las encuestas son estudios de opinión. Y siempre son susceptibles de ser impugnados, claro, siempre por A o por B. Porque no es un método. Entonces, ¿qué ocurre? Las encuestas son estudios necesarios, indispensables para la política, pero cuando usted utiliza las encuestas para elegir candidato, entonces está vulnerando derechos de los candidatos, y en ese sentido, exacto, le voy a poner un ejemplo porque no puede serlo, porque es una aberración, y que no se usa, no aparece en ninguna otra ley del mundo, porque yo hice un estudio en aquel momento, pero al principio la gente no entendía y algunos me discutían, pero si es un método porque está en la ley de partidos. Sí, está en la ley de partidos, pero está introducida en la ley, pero es una aberración en lo que tiene que ver con los procesos electorales, porque para usted en un método de elección siempre se vota. En una encuesta usted no vota. Ese voto puede ser... Y la abstención es reconocida. Claro. El voto puede ser directo o indirecto. En el caso de una encuesta no es absolutamente nada de eso, porque al final de cuentas... No, y en esencia es un método de delegación. No, ni siquiera delegación. Sí, le digo porque usted delega en una empresa privada. El encuestador escoge, pero en base a un método escoge una cantidad, y esa cantidad es como si fuesen delegados para decidir. Pero tampoco son delegados calificados, porque calificados no lo partido, son, no exactamente. No son del partido. Entonces, imagínese usted que quien hace la encuesta es una empresa privada. Usted no sabe quiénes son los que hacen el trabajo de campo. Entonces, pero tampoco usted no sabe a quiénes se va a entrevistar o se está entrevistando. No se sabe, ¿no? Pero cuando se va a tabular, tampoco la tabuló alguien relacionado con el partido. Bueno, eso sería entonces, lo de menos, ¿verdad? Bueno, pero es importante como quiera. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque quien participa en ese proceso está ciego.
no puede, No. Nadie vio cómo se produjo. Para mí ese lo proceso. nodal de la encuesta, su riesgo en este tipo de uso es que su interpretación no es unívoca. Es decir, una encuesta tiene múltiples interpretaciones, dependiendo No, de... porque ellos se usa lo que le llaman el baremo. Sí, Entonces, bueno, los baremos lo tienen todas. En este tiene tal categoría, tal valor, en este tiene otro, en esta pregunta genera tanta puntuación para los fines de la eso es lo que la hace calificación. equívoca y susceptible Claro. de múltiples interpretaciones, porque por ejemplo, usted tiene un universo de 1.200 encuestados, pero de eso hay un 15% que no da respuesta. Ya ahí hay una primera discusión, si vamos a tomar el universo completo o si solo vamos a tomar el subuniverso de lo que dijeron sí vamos a votar. El caso es... Por ahí empieza. El caso es que a Fuerza del Pueblo le impugnaron varias encuestas y circunscripciones completas. Exacto. En el caso de nosotros hubieron algunas que yo no digo, realmente fueron empresas que yo sé que hicieron su trabajo muy profesionalmente, o sea, no tengo duda. La crítica mía no es en base a la duda en cuanto a la integridad de ese proceso, es en cuanto a que no es un método para elegir. Es un método de improbable resultado diáfano, al margen del margen, sin que con ello tomemos el margen de error como una razón para eso. Pero yo creo que lo interesante que tiene el proceso pasado es que me parece que ningún partido volverá a utilizar las encuestas y que más de 100 diputados que querían encuestas ahora han firmado una iniciativa legislativa para eliminarla de la ley donde nunca debió estar, porque fue una aberración. La elección de candidatos es un proceso muy importante que debe ser tan íntegro, más íntegro que las elecciones, porque la principal función de los partidos políticos es elegir los candidatos y presentárselos al cuerpo electoral. Esa elección, los romanos y los griegos, pero fundamentalmente en el caso de los romanos, se presentaba el ciudadano candidato con una toga blanca, del blanco más puro, lo que vendría siendo el blanco 50 en pintura. Y entonces... Bueno, tanto en Grecia como en Roma no todo el mundo era candidato. No, entonces... perdón, ciudadano. Sí. No todo el mundo era ciudadano. Ellos se presentaban con la toga blanca. Se determinaba si calificaba para ser candidato. Cuando eso ocurría, entonces se le presentaba a los votantes, que eran muy pocos, y entonces iniciaba la campaña. Pero el término cándido, del latín de candidez, y es de candidez. Sí. Entonces, en ese sentido, es la función principal de los partidos en un sistema representativo y por lo tanto debe hacerse con un proceso integral, un proceso íntegro en el que estén garantizados los derechos de quienes compiten. Ya que usted toca ese tema, yo voy a hacer un comentario de 2 líneas. A mí me parece que los partidos políticos, sobre todo la comunidad partidaria, debería ver todos los procesos que se han hecho después del 2010, después de la nueva Constitución, para hurgar un poco en lo positivo y lo negativo de esta constitucionalización de los partidos.
ver hasta dónde realmente es positivo o negativo a la democracia y hasta dónde le aporta a los partidos su sentido tradicional o se lo quita, se lo disminuye. Y incluso el tema de las encuestas es uno, en cuanto a que lo que usted dijo ahorita, una frase que la tiró ahí, de que bueno, quiénes son los que van a votar para elegir a los candidatos de un partido. Hay personas ahí entre los que van a salir electos al azar, que probablemente no tienen noción de la vida partidaria, no le interesa, no está dentro de su agenda, y sin embargo le dan un poder en un momento por su condición de ciudadano para que él pueda ayudar a decidir los candidatos de ese partido, sí, o de otros partidos. Y hemos visto también que, por ejemplo, la disciplina interna del partido está sujeta a unos esquemas extrapartidarios que son los constitucionales. Y sí, van a decidir unos señores que están allí que a lo mejor tampoco tienen noción de la vida partidaria, sí, de la naturaleza y la misión de un partido político, etcétera, etcétera. Yo siempre he creído que eso como que debe analizarse. Nosotros somos muy dados a copiar supraestructuras legales y de otro tipo de otros lugares y venir a insertarla en nuestra realidad, pero sí, tampoco he visto ninguna inquietud en ese sentido en la comunidad partidaria. Bueno, la verdad es, totalmente de acuerdo, la verdad es que la constitucionalización de los partidos políticos sí, se produjo en el año 1942, una reforma durante el régimen de Trujillo, que como una forma, o la reforma del 37, como teníamos un partido único, que era el Partido Dominicano, entonces... Cuyo comité central, ¿verdad? Estaba sí, entonces el trujillismo, como una forma de magnificar a ese partido, entonces lo introdujo en la Constitución, con su nombre y todo en la Constitución. Sí, sí, sí. Entonces, la aberración jurídica. A partir de ese momento quedó constitucionalizado, los partidos quedaron constitucionalizados, lo que ha hecho, y se mantuvieron así, y luego en un tiempo salieron de la Constitución, pero a partir de las elecciones del 22 de diciembre de 1962, en la que fue elegido el profesor Bo, volvieron a estar constitucionalizados, y lo que sí ocurrió en el 10 fue que se constitucionalizó la democracia interna de los partidos políticos. La vida del partido. En el artículo 216 de la Constitución, que está dedicado a los partidos políticos, y además de esa manera ya la obligación de los partidos de respetar, funcionar de una manera democrática, dice el 216, y con transparencia. Se constitucionalizó también la transparencia de los partidos políticos. Y por eso es que los procesos deben ser transparentes. Y en ese sentido fue un paso muy importante. Ahora, lo que no ha sido tan efectivo es la concreción de ese artículo, porque es una copia de la Constitución española en lo que tiene que ver con el tema de democracia interna, de la Constitución española del 78, entonces del 79. Entonces, en ese sentido, ante esa realidad, los partidos políticos realmente tienen una democracia interna constitucionalizada, pero que no se le ha dado concreción.
efectiva. El artículo 16 establece que funcionarán de manera democrática, con respeto a la democracia interna y con transparencia, de conformidad con lo que establezca la ley. Entonces la ley, ni la ley 3318, la ley 3318 no le dio una concreción efectiva al mandato del artículo 216, pero fue importante ese aporte de la Constitución del presidente Leonel Fernández. Pero deben de evaluarlo a la luz de los resultados. Vamos a una pausa para regresar con esta entrevista. Licenciado Eddie Olivares, lo que usted me ha dicho entonces es que, como se dice ahora, todo está seteado en términos de las elecciones municipales en el PRM. Hay quienes dicen, le añado ahí, que esas elecciones serán como una especie de examen hacia la presidencial, donde desde ya en el imaginario de la opinión pública, los resultados de ahí se verán como una antesala de los resultados de las elecciones nacionales. Sí, siempre lo serán. Siempre juega un papel importante las elecciones que se celebran antes de las elecciones presidenciales, cuando son elecciones separadas. En este caso es apenas por 3 meses, lo que hace que tenga un mayor impacto en el proceso. Creo que va a ser muy importante para los dos partidos que compiten por el segundo lugar, por la supervivencia electoral, que son el de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, de su querido amigo el presidente Fernández. Nuestro querido amigo el presidente Fernández. Y le digo, pues así después van a decir, pero tú no eres amigo, no. De nuestro amigo el presidente Fernández. Entonces, en ese caso, sin lugar a dudas, que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una ventaja probable frente a Fuerza del Pueblo, porque tiene una representación, aunque sea muy reducida, en cada uno de los territorios, desde el municipio hasta la circunscripción y los distritos municipales. Por lo tanto, el PLD podría no quedar tan mal y Fuerza del Pueblo podría quedar por debajo, o ellos quedar muy pegados en las municipales. En la competencia ¿Esas que son se expectativas libra, del PRM? No, es un análisis. Al margen de, en el caso del... ¿Quién le conviene a ustedes que ahora en las municipales quede? No le pregunto en primer lugar porque ningún chinero dice que sus chinas son las más agrias. Pero, ¿a ustedes qué escenario le convendría más? ¿Que el PLD o la Fuerza del Pueblo quedara en segundo lugar? La verdad es que en ese sentido no tenemos escenario. ¿Le es indiferente? Sí, porque van a quedar muy lejos los dos. Pero es una competencia entre ellos. En febrero, la competencia no va a ser tanto con nosotros, sino entre los que luchan por el segundo lugar y que tienen la ilusión de que se produzca una segunda vuelta. Y como ellos han dicho, en un escenario de segunda vuelta, el que pierda va a apoyar al que quede en primer lugar. En segundo lugar, en segundo. Pero es un escenario muy poco probable, o nada probable. Pero, siendo así, febrero es interesante, vital para los dos partidos, en función del espacio que tendrían en la boleta electoral después de las elecciones. Y yo pienso que va a ser una lucha muy fuerte, que probablemente no
veremos en la superficie, pero muy fuerte por debajo, sí, entre PLDistas y FUPistas, así es, para uno derrotar al otro. correcto, Yo pienso que correcto. febrero va a ser fundamentalmente eso, porque ya los partidos han vivido eso con las candidaturas internas. Sí, claro. Entonces el triunfo de, del Partido Revolucionario Moderno en febrero va a ser un triunfo muy amplio en relación con... ¿Un deseo? No, eso es lo que refleja las encuestas. ¿Por qué? Porque como partido en este momento nosotros estamos sobre un 47%, 46, 47. Siempre hemos estado. Pero ahora el valor es el voto, más que nacional, 40. es el voto provincial. No, pero el voto por partido. El voto municipal pero también pesa mucho el partido. Sí. Más que el candidato, porque si usted me dice a mí, en un pequeño distrito municipal, un municipio, la gente, más que el candidato, la gente vota por el partido. Incide el candidato, pero más incide el partido. Entonces nosotros estamos en un escenario en el que, según la misma encuesta de esta semana de Greenberg, establece claramente que el PRM es el partido más grande en función de pertenencia o de participación de los ciudadanos. Eso es un corolario de estar en el poder siempre, profesor. No, pero no hemos visto algo diferente en todas pero las encuestas históricas. Hay una valoración sí, muy superior a la de los demás partidos, y es natural, porque el PLD, igual que en su momento vivió el PRD, el PLD viene de atravesar y continúa atravesando la peor etapa de su historia. Entonces no puedes pedir decreto, profesor. Entonces, sí, pero como quiera, es una reducción. Esa es la clave. Estamos hablando de que el partido y el candidato se encuentran entre un 12, un 14%, un partido que fue el partido más grande durante 16 años. Bueno, entonces, una división y la pérdida del poder y muchas acusaciones por eso mismo, de corrupción. Una situación muy difícil en la que salió del poder. Y en el caso de Fuerza del Pueblo es un partido en construcción, en formación. Con un liderazgo muy fuerte. Sí, pero su tamaño se lo da el liderazgo fuerte de Leonel Fernández. Pero en el PLD. Bueno, pero se lo da a Fuerza del Pueblo. Pero ese liderazgo alcanza hasta el PLD. Toca al PLD, porque el PLD está entre un 12 y un 14 y Leonel está, o mejor dicho, Fuerza del Pueblo aún así está en un 22%. O sea que estamos hablando de que frente al PRM, Fuerza del Pueblo se encuentra aventajado por el PRM por mucho más del doble. Asumiendo la hipótesis suya, que no sé si es la hipótesis de su partido, ¿cuál piensan ustedes que es el partido que quedará en segundo lugar? ¿El PLD o la Fuerza del Pueblo? Ahora, en febrero. En febrero va a ser una competencia estrecha entre ellos dos. Podría el PLD quedar, podría ser, hay que ver cuando se mida la cantidad de alcaldes, la cantidad de directores y de regidores, que es lo que va a determinarlo, sobre todo la cantidad de alcaldes y de directores de distritos. ¿Usted piensa que el PLD quedaría en segundo lugar? ¿Esa es la que le conviene? Podría quedar el PLD, podría quedar. ¿Esa es la que le conviene a ustedes? No importa, no tenemos favorito en ese sentido. Ustedes están como los todopoderosos, que le da igual, que sea uno u otro, pero en la realidad no es así. Bueno, no es lo mismo un Abel Martínez candidato que un Leonel Fernández. Estemos claros. Bueno, uno es un candidato Nobel y el otro es el Balaguer, el sustituto de Balaguer. Con un posicionamiento
muy lejos de la competencia, y el otro, y sin un discurso que pueda generar apoyo y expectativa. ¿A quién se refiere usted? Abel. Abel. Y el otro es un el otro es el doctor líder Fernández. político, el doctor Fernández, Sí. el presidente Fernández, que gobernó el país durante 12 años y compartió 8 años más siendo el líder de ese partido. O siendo, bueno, usted sabe que no. Usted sabe que no, que era el presidente. Compartiendo el liderazgo. Era el presidente. Compartiendo el liderazgo, pero bueno, lo compartía. Entonces, dos figuras de mucha dimensión. Por supuesto, el presidente es el líder siempre de su partido de eso, y del país. Había entre ellos una situación muy difícil que los distanció. Sí, sigue esa situación. Exacto, y Leonel no fue nunca, en los 8 años de Danilo, Leonel no fue nunca el jefe del partido. No. Bueno, el jefe del partido sigue siendo el que firma los decretos. Está bien, pero todo bien, República Dominicana más. Pero era el presidente, entonces sí. Compartió el liderazgo. Estamos claros que a partir del 12, digamos del 13, ya el liderazgo era de Danilo Medina cuando asumió ya plenamente el control del partido. Yendo al mercado electoral. Pero en las presidenciales de mayo, del 19 de mayo, todo parece indicar que ahí podría tener una ventaja el presidente Fernández. Bueno, pero de la única manera es si su partido queda ahora como el más votado. Si no, veríamos el escenario de ver al doctor Fernández haciéndole campaña a Abel Martínez, que en algún momento se dijo que era un discípulo de él, aunque tiene un estilo de enfrentamiento y de palabras duras y de calificativos hacia la oposición muy diferente a su maestro, que es un hombre más polite, que entiende la política como también un acto de caballerosidad. Yo quiero que en este segundo segmento que viene ahora, nosotros nos centremos en los mercados electorales y un poco ver ese escenario y ver los puntos de fortaleza y de debilidad del PRM, porque no me diga usted, no quiero que usted me diga, no, en todos los sitios nosotros estamos como Superman. Vamos a hacer una pausa. Seguimos esta conversación, esta entrevista con don Eddie Olivares ya en la parte final. ¿Ustedes están fuertes en la capital? Sí. Con Carolina Fortaleza. Bueno, Carolina es un fenómeno. Estamos hablando de una aprobación de su gestión que ha estado siempre por encima del 75%, 80%. Y la intención de voto siempre sobre el 60%. O sea que es un fenómeno, pero el partido ha estado siempre sobre el 45%. O sea que es muy difícil. O sea que ella le hace un aporte. Es muy difícil. Muy importante al partido. Sí, en la alcaldía su popularidad. El triunfo en febrero, el triunfo allí en febrero. ¿Y cuál es el segundo mercado? Recuerda que usted me preguntaba y yo le decía siempre, esa reserva es para la compañera Carolina Mejía. Sí, pero ella y su padre pusieron sus peros. El triunfo de Carolina va a ser amplísimo, muy amplio. Lo cual no le gustaría, me imagino yo, al ministro de Turismo, porque al final... Yo pienso que le gustaría. Al final es un político. Al final debe gustarle a todos, porque para ganar el 28 hay que tener un buen triunfo ahora en el 24, y además, si usted tiene un partido fuerte y buenos candidatos y dirigentes... Pero si ella gana, llevaría una gabela importante. Yo creo que... a cualquier otro, David Collado u otro que quiera correr por la presidencia. Puede ser Guido Gómez Mazara. Lo más importante puede ser Chayo. No, es que nadie en un proceso... Y así. Mire, el que se pone, el que se le adelanta a los procesos puede terminar
no teniendo el resultado deseado. Mire pero también, pasa. como decía el Pajoredo, hay que evitar que el proceso le pase por encima. También, pero usted tiene que ir manejándolo, controlándolo. Pero usted no puede estar en el 28 cuando estamos en el 24. Porque la lucha política... Pero si yo aspirara a la presidencia para el 24, a mí me gustaría que el contendiente mío para esa posición gane ahora, pero un poquito más atenuado, ¿verdad? Bueno, pero lo más... Amor no quita conocimiento. Sí, Profesor, ¿cuál es el segundo mercado electoral que le sigue a la capital en fortaleza para el PRM? Yo pienso... ¿Pienso o tiene números? No, porque en cuanto a números, sin duda que la fortaleza principal en este momento del PRM está en el Cibao. ¿En el Cibao? Sí, sí, en el Cibao. El Cibao central. Bastante fuerte. O sea, estamos hablando de Bonao, La Vega, San Francisco, Moca, Santiago. Sí, San Francisco amplísimo, La Vega igual. En el caso de Santiago, que el presidente la ha convertido en una verdadera capital o segunda capital, y con todas las obras que se No, si eso es así, tiene ganado los santiagueros, porque Santiago quiere ser capital del país. Tiene también, y se lo merece. Además, el compañero Luis instaló una sede de gobierno. Sí, a la que va poco, dicho sea de paso. Bueno, pero él sí, y además su padre era de allá. Sí, entonces estamos, por ejemplo, en la línea noroeste. Bueno, ahí los votos son pocos. Son pocos, pero Mao, por ejemplo, muy significativo. ¿Cómo habrá influido este tema de la crisis fronteriza en el voto en las provincias y municipios de la frontera? Incide, pero a veces en la capital incide más. Porque para los pueblos fronterizos no hay antihaitianismo. No y además Haití es su modo de vida. Exactamente, entonces no lo ven igual que lo vemos nosotros. Y la provincia de Santo Domingo Norte y todos sus municipios que son tan grandes, por ejemplo, Santo Domingo Norte, donde está una muchachona ahí muy conocida en la televisión dominicana, Betty Jerónimo. Betty, ¿cómo se llama? Va muy bien. ¿Tiene popularidad? Sí, tiene mucha popularidad. Betty... Me imagino que entre los varones ella debe ser la preferida, ¿no? Betty entre las hembras también. También. Betty va muy bien. El alcalde actual es de Fuerza del Pueblo. Sí. Y ahí, sin lugar a dudas, que el partido se encuentra fuerte, pero en la competencia municipal, Betty ha ido avanzando mucho. Está el caso de Santo Domingo Oeste, ahí no hay competencia, la oposición ni siquiera el señor puede presentar candidato. Va a ser Francisco Peña. Don Francisco. Francisco Peña es un fenómeno que es el último referente, además de un buen alcalde. Y se enganchó tarde al PRM, sí, ¿no? Tarde, pero aún no habiendo inscrito a nadie en los últimos tiempos en el partido, ganó unas primarias. O sea, no fue una encuesta, fue una primaria. Sí. Pero Francisco Peña es una persona muy querida. Pero es un síndico sui generis. Sí, es un caso especial. Exactamente. Pero el partido es muy fuerte en Santo Domingo Oeste. En el caso de los Alcarrizos, el candidato es Junior Santo, que también fue alcalde, y tiene una alta popularidad y sin lugar a dudas también se gana. Y en el caso de Santo Domingo Este, el reverendo, el partido sigue siendo muy fuerte. Diego Astacio, y él tiene es el candidato, sí, Diego tiene, y además es un buen candidato, buen perfil, es un hombre inteligente, un predicador de alto nivel, y por lo tanto un buen
En su condición de religioso no divide el voto. Pienso que... Por razones religiosas. Pienso que no. Aunque la incidencia de la Iglesia Católica... Eso lo han medido allá. Es muy significativa. No, se medirá, pero no... Antes, sí, no es tan determinante. Además, él no es tampoco una figura como evangélico. Es conocido, pero tampoco... él ha interactuado mucho como político. Entonces, en el caso de Boca Chica, ahí nosotros el partido tiene mucha fortaleza. En Guerra tenemos el alcalde mejor valorado posiblemente de toda país. La provincia y del país, uno de los principales, donde no hay competencia. Es decir, que caminamos la provincia hacia un triunfo amplio. Y saltemos, ¿y Santiago? Santiago va a ser Tiene una vice de ahí de Moreno, ¿no? Sí, una antesala Ulises es el santiaguero típico, con un gran arraigo en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Conocido abajo. Porque a ustedes les gusta, aunque gobiernen arriba. Pero también muy conocido y con un alto nivel de respeto en todos los niveles de Santiago. Es decir, él tiene el perfil del santiaguero, la forma del santiaguero. Entonces, cibaeño puro. Cibaeño puro, acompañado de una hermana de Guillermo Moreno, sí, que es una a propósito, mujer muy preparada. Guillermo Moreno va a ir como senadora. Estamos todavía, porque ahora es que vamos a entrar de lleno al tema ya del nivel. Ese caso ha herido duramente a la sociedad civil, usted lo sabía, ¿verdad? Sí, vamos a ver el nivel congresual, que vamos a tratarlo, a manejarlo ahora, y ahí se tomará una decisión sobre el tema. Pero con ellos sí hicimos una alianza, pero ya en las elecciones del 20 también concurrimos aliados. En algunos lugares, ¿no? En muchos, en la mayoría. Lo que ocurre ¿Y ellos ganaron? Ganaron. Por ejemplo, ganaron algunos distritos o alcaldías. Y por ejemplo, mantuvieron la actual vicealcaldesa de Santo Domingo Este es de Alianza País. Y además pudieron mantener la personería jurídica de su partido. Bueno, porque la mantenían como quiera, aún no yendo aliados, porque obtuvieron candidatos y además, por ejemplo, el diputado nacional. Ellos tienen un diputado nacional. Repitieron. Porque tenían a Fidelio. Sí. Tienen también diputados elegidos. Uno en Santiago, que fue elegido. O sea, que Santiago es una fortaleza. Que es un buen diputado, Y tienen también diputados, sí, tienen dos diputados. ¿El otro de dónde? Bueno, el nacional. El nacional. Tienen el nacional. Y José Horacio fue candidato a través de la alianza de ellos con Opción Democrática. Es decir, que es un partido además que en las presidenciales siempre ha tenido una votación considerable como partido emergente. Emergente. Sí. ¿Cuándo se deja de ser partido emergente? Bueno, ¿A los cuántos años? Bueno, se refiere a que es un partido que... El dominicano es encantador. El dominicano es amable porque a los pequeños, para no decirles pequeños, se le dicen emergentes. Porque va emergiendo y el tiempo que dure para es una gentileza lingüística del dominicano. El español permite decir las cosas como usted quiera y como
venga a decirla. Sobre todo gentileza, ¿no? Nosotros somos afortunados. Diferente al presidente electo de Argentina, un hombre inteligente, sí, sin duda, una elocuencia, y combina con el lenguaje ríspido con el lenguaje elocuente del hombre educado. Bueno, del educado no tanto. Sí, cómo no. El tecnócrata. Hay que oírlo, sí. Y él sí hace esa combinación. Sí. Pero vamos a ver qué resulta de esa. Porque usted quiere ver mejor combinación desde el punto de vista formal, quiero decir. Que viva la libertad, carajo, como él termina sus discursos. Sí, pero no es la libertad de la gente, es la libertad del mercado. Bueno, entonces, si usted lo dice, Vargas Llosa nunca fue. Dice que él termina diciendo, viva la libertad, carajo, pensando que es un país donde no hay libertad y está luchando por la libertad, se confunde. Es la libertad para el negocio. La empresa. Mario Vargas Llosa, a quien usted admira mucho, es un liberal, cree en los mercados, un neoliberal, a rajatabla, es un neoliberal, pero nunca fue a Chile porque en Chile no había libertad, y él decía que no había un liberalismo que no fuera libre. Bueno, yo en ese sentido es cierto, debería hacerlo. Porque, de manera por ejemplo, liberal, el amigo, el expresidente de Brasil. Cardoso. No, Cardoso era socialdemócrata. Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro es liberal, pero autoritario. Bueno, porque él era un oficial de las Fuerzas Armadas. Está bien, pero es liberal, es libertario. Sí. ¿Quiénes son ahora los libertarios? Gente que sustentan una ideología economicista. ¿Usted no simpatiza con Milei? No, claro que no. Yo no podría simpatizar con Milei, de ninguna manera. Milei y yo somos totalmente distintos. Ya. Tenemos visiones distintas. Vamos a ver qué ocurre con Argentina. No, viene un periodo... Es una moda de... No, profesor, perdóneme, el ABC político. Viene ahora un periodo de caos. De populismo, interesante. Parece él no es muy populista. No. El que ataca a los ricos, el que ataca a los ricos, como lo ataca, no es populista. Él dijo que iba a eliminar el Banco Central. Sí, pero eso es una doctrina. Eso hay un premio Nobel que plantea eso. Está bien, pero vamos a ver. Pero el premio Nobel que lo plantea no es presidente. Ya él le puso tiempo, ya le puso 18 meses para eso. Pero vamos a esperar 18 meses. 18 meses. Para la eliminación. No, porque ahora viene la dolarización. Él ha prometido la dolarización. Sí. Entonces, vamos a ver con la dolarización. Sí, todos los países y la eliminación todos del los banco. países de inflación indominable han tenido que ir a la dolarización porque es la única manera de vencer la inflación. Es verdad. Cuando está, que usted tiene que llevar en carretilla los pesos. No, en esa parte, de acuerdo. Vamos a ver cómo lo va a hacer en Argentina. Acuérdese que su amigo Andy Dawarre, asesor del presidente Hipólito Mejía, propugnaba también por la dolarización de la economía dominicana. Pero la dolarización no es mala de por Usted sabía que él había sido asesor, ¿verdad? Ha estado con todos los gobiernos. Y asesor también de don Danilo Medina. Excepto con el actual gobierno, Pero yo creo que en Milei tiene cosas que nos molestan y hay cosas que podrían ser positivas. Por lo menos a mí me encanta esta frase de él. Todo lo que hemos hecho durante estos años ha fracasado, porque Argentina está llena de pobres. El que sabe, es fácil decir eso. Y yo, eso no requiere, pero es igual que aquí. Tiene que ser un profesor, es igual que aquí. Pero aquí es igual. Gualey, Chupita, Cancalarrana y demás. Sí. No ha habido gobiernos buenos para ellos. No, y en Nueva York
Hay en Estados Unidos. Yo igual, no, pero en Estados Unidos hay muchas exclusiones. Tiene que ver con eso. Entonces, hay muchas exclusiones en Estados Unidos. Pregúntale a los afroamericanos. El experto en milenismo es un hijo mío que tiene 19, 20 años y desde el principio él fue que me habló por primera vez de Milei y me dijo que iba a ser presidente. Sí, porque él conecta bien con las nuevas generaciones y impugna bastante todo lo que se ha hecho, que la verdad vamos a ver qué tiempo. No puedo decir la palabra que él dice, pero se la voy a decir fuera de cámara. Vamos a ver qué tiempo permanece encantado. Muchas gracias a nuestro querido amigo, un hombre de muchos saberes jurídicos y políticos, don Eddie Olivares, quien está ahora no en la pata de los caballos, pero sí con muchos hilos y muchas mochilas llenas de reclamos y demás que le hacen trabajar las 24 horas del día. Le deseo el mejor de los éxitos y le agradezco su compañía en este espacio. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.